Muy buenas tardes, te habla Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Con toda la expectativa, sí, con toda la emoción, la alegría de que nos falta ya nada. 2 días, ¿sí? Hoy, bueno, terminando lunes, martes y miércoles a la caída del sol tenemos nuestra gran fiesta de Pesaj. Y bueno, por supuesto, hoy terminamos el libro de Jonás y vamos a comenzar, si el Padre nos permite, en el próximo programa, 7 días de estudio de esta fiesta, porque esta fiesta es muy importante. Es muy importante y conecta con la restauración de Israel. Eso es lo más importante porque el Señor realmente viene por su pueblo, ¿verdad? Importante porque nos alcanzó a nosotros esta restauración que nuestros hermanos los judíos como Pedro, Pablo, Juan, Timoteo, sí, algunos eran judíos, otros eran benjaminitas, algunos eran levitas, querían saber cuándo era el tiempo de la restauración. Y la maravillosa gracia de Dios, ¿sí?, que el Señor tiene hacia nosotros es tan grande que Él no va a venir hasta que se predique el Evangelio del Reino en todas las naciones del mundo. ¿Cuál es el Evangelio del Reino, hermanos? El Evangelio del Reino no es el sistema del cristianismo que salió de Roma. No, el Evangelio del Reino es la restauración de Israel. Porque como Yeshua va a venir con sus santos ángeles en las nubes y va a buscar a sus escogidos de entre todas las naciones, si Él no revela justamente la restauración, que es la Torá, esa es la restauración, entrar en pacto con el Señor. Sí, por supuesto tú dirás, bueno, sí, Valeria, pero yo estoy en pacto porque yo elegí al Señor, amo al Señor, le sigo a Él. Sí, por supuesto, yo también muchos años estuve así, hasta que el Señor nos reveló su restauración, ¿sí? La restauración del pueblo, la restauración de sus hijos para poder prepararnos porque el tiempo se acerca, la venida del Señor, ¿sí? Y por supuesto estamos en pacto porque vivimos en Él, no adoramos a ídolos, sino que adoramos al Señor, ¿sí? Pero necesitábamos recibir la identidad de reino, ¿sí? Si escucho, mejor dicho, que las personas dicen, somos mujeres de reino. Sí, pero ¿qué es mujer de reino? ¿Sí? Mujeres de reino es vivir conforme la palabra del Señor. Eso es ser una mujer de reino, ¿sí? Hombres de reino. Eso es no vivir fuera, ¿sí?, de la verdad de Dios, ¿sí? Ser un hijo de Dios, un hombre de reino, una mujer de reino, es vivir bajo sus mandamientos y sus ordenanzas, ¿sí? Sí, por supuesto, hemos estado separados de sus mandamientos y sus ordenanzas por 2000 años porque nos han escondido, y han llevado cautivo nuestra fe y nos han dado, ¿sí?, eh, un, un, la palabra del Señor mezclada, ¿sí? Pero Dios es tan bueno que trae la restauración antes de Él venir. Él no va a venir, ¿sí?, a buscar lo que Él no preparó. Y es importante porque realmente esto es maravilloso porque la salvación es por gracia, ¿sí? No debemos hacer absolutamente nada para ser salvos, pero hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y esto yo siempre dejo claro porque muchas personas dicen, no debemos hacer obras para ser salvos. Y sí, por supuesto que no hacemos obra para ser salvos. Nadie dice que hacemos obras para ser salvos. Es que somos salvos, por eso hacemos las obras del Señor, porque dice que en Efesios 2, 8, 9 y 10 dice que nosotros fuimos salvos, ¿sí? Fuimos creados hechura suya para buenas obras. Nosotros fuimos hechos para buenas obras, ¿sí? Fuimos salvos no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Porque somos hechura suya creados para buenas obras, ¿sí? Somos hechura suya creados para buenas obras, ¿sí? Aquellas que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ¿hacemos obra o no hacemos obra? Por supuesto que hacemos obra. Desde que vamos a la congregación ya estamos haciendo obras, porque ir a la congregación es hacer una obra por fe. Nadie va a una congregación, nadie se congrega si no tiene fe. Yo siempre digo esto, es importante, diezmamos porque tenemos fe. El diezmo es también hacer una obra. Diezmamos porque tenemos fe, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, que guardamos el Shabbat porque tenemos fe. Nadie va a guardar el Shabbat si no tiene fe, porque nadie quiere dejar de ganar dinero si no tiene fe que Dios va a proveer en ese tiempo, como pasó con los israelitas cuando Dios le mandó a juntar el maná. Les dijo,
el día del viernes, al amanecer viernes, ellos tenían que juntar doble porción, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ellos juntaron otro día también doble porción. El viernes era el único día que ellos juntaban, sí, el sexto día, doble porción porque el séptimo día no iban a salir a juntar. Pero fue que otro día, un lunes, martes, miércoles, juntaron una doble porción y no había que juntar doble porción otro día, solo viernes. ¿Y qué pasó con esa doble porción? Se agusanó, dice las escrituras, eso está todo en Éxodo. Entonces es importante entender el mover de Dios, porque a mí me preocupa tanto este tema del antisemitismo que hay, porque eh, Israel allá y nosotros acá, como que el apóstol Pablo dijo en algún momento, no se pongan soberbios contra el pueblo, porque así como el Señor desgajó algunas ramas, en Romanos 11 está todo esto, en Romanos 11:25 dice, así como el Señor desgajó algunas ramas, porque por su incredulidad fueron desgajadas, ustedes también, si no permanecen en fe, serán desgajados. O sea, ¿quién nos persuadió a nosotros a ser arrogantes contra el pueblo? Si fuimos llamados a ser pueblo injertado entre ellas, entre las otras ramas, ¿sí? Porque realmente el Señor vino a morir, resucitar para darnos vida juntamente con Él. Dice en Efesios que nosotros no éramos pueblo, no éramos ciudadanos del reino, éramos ajenos a los pactos, de las promesas, todo esto, pero por su sangre preciosa el Señor nos hizo cercano, nos hizo pueblo suyo, oveja de su prado, real sacerdocio, linaje escogido, aleluya, por su sangre preciosa. Pero esa sangre preciosa no es que derramó el Señor porque, bueno, desechó a Israel y derramó ahora sangre preciosa por los gentiles. No, no, en Jeremías 31 al 33 dice que el Señor hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora bien, ¿quiénes son los gentiles? Y los gentiles son Israel disperso por las naciones. Esos son los gentiles que vienen a ser injertados porque justamente los gentiles son sin pacto. Estábamos sin pacto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos a recibir al Señor y aceptarlos como nuestro Señor y Salvador, ser injertados en el olivo verde, nosotros pasamos a tener pacto, ¿sí? Juntamente con el Señor. Él nos da su pacto y pasamos a ser pueblo suyo y por ende tenemos nuestras leyes, nuestros mandamientos, nuestras ordenanzas y todo lo que compete vivir en el reino de Dios, ¿sí? Muy bien, dicho esto vamos a avanzar porque esto vamos a hablar mucho en el próximo programa porque vamos a comenzar con la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj es una fiesta maravillosa que marca un antes y un después en la vida del Hijo de Dios. Es una fiesta que se ha, de cierta manera, negado a guardar el pueblo de Dios, ¿sí? O los hijos de Dios en este tiempo, porque se dice ser fiesta de los judíos. Y esto también vamos a explicar, es muy importante poder entender, porque es muy triste cuando repetimos cosas que todos dicen y no nos sentamos a estudiar cuál es la verdad del asunto y realmente poder cumplir las escrituras sin añadir ni quitar nada, porque si añadimos hay maldición y si quitamos hay maldición. El hecho de haber quitado la fiesta de Dios, haber quitado el Shabbat, haber quitado las comidas kosher que el Señor mandó que comamos, realmente nos vino maldición sobre nosotros. Ahora tú dirás, sí, Valeria, pero el Señor dice que Él se llevó todas las maldiciones en el madero. Sí, por supuesto que se llevó. Pero el hecho de que Él se haya llevado no quiere decir que las maldiciones no van a venir a mí si yo no cumplo lo que debo cumplir o no vivo como debo vivir. Sí, porque justamente para que nosotros no vivamos en maldición, Él se la llevó. Pero ¿qué sucedió? Nosotros vivimos como quisimos y no guardamos las instrucciones del reino. Vamos a leer en Jonás 3, 9 y vamos a avanzar desde el 9, ¿sí? Dice, bueno, después de que se arrepiente todo, el rey manda que ayunen, manda que se vistan de cilicio y ceniza, que se sienten sobre ceniza y que proclamen ayuno y todo lo que sucede, los animales, los bueyes, ovejas, todos los niños, y todo proclamaron ayuno. Un pueblo, una ciudad totalmente sanguinaria. Ya vimos cómo eran los
los ninivitas, ¿sí? Que eran Nínive, la capital de Asiria. Ya vimos cómo eran los asirios, ya vimos la condición, ¿sí? De estos hombres que eran malvados, eran perversos. Dice la historia que las ciudades que eran cautivas por los asirios preferían suicidarse que ser llevados cautivos por los asirios, porque los asirios eran tan sanguinarios que realmente la muerte más tranquila, podemos decirlo de alguna manera, era ser decapitado, porque después había muertes terribles, como por ejemplo ser torturados y ser llevados inclusive de las narices con anzuelos y de los labios, ¿sí? A los lugares donde se llevaban cautivos, ¿sí? Y también mataban a las personas y los colgaban sus cabezas en los árboles, como mostrando su poderío sobre todos los que eran llevados cautivos. A los líderes le hacían esto. Entonces, eran realmente sanguinarios, ¿no? Entonces, pero es interesante, a mí me llama mucho la atención cuando Dios habla. Es interesante esto, porque cuando Dios habla, nadie puede desobedecer, ¿sí? Nadie puede desobedecer, porque Dios habla con un propósito, ¿sí? Entonces, algo va a suceder. Cuando Dios habla, algo sucede. Cuando Dios manda que abramos nuestras bocas, es porque Él algo va a hacer, ¿sí? Algo va a hacer. Y acá podemos ver que el Señor le dice, ve y proclama el mensaje que yo te diré, ¿sí? Y me parece muy interesante porque esta ciudad de Nínive era una ciudad totalmente pagana que no conocía a Dios, ¿sí? Y que no conocía a Dios, que no adoraba al Dios de Israel, y de repente viene Jonás a proclamar este mensaje y la ciudad se arrepiente, y no solamente la ciudad, sino que el rey manda a que hagan ayuno, a que se sienten en ceniza, a que se vistan, se curen de silicio, a que estén proclamando ayuno los grandes, los hombres, los animales, los bueyes, las ovejas, y que no gusten de nada, ¿sí? Y no se les dé alimento ni beban agua, y no dice hasta qué tiempo. Pero en el versículo 9 dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta palabra es muy interesante, ¿sí? La palabra que dice que el Señor se arrepintió. Y es muy interesante porque las escrituras no se pueden contradecir. Y el Señor dice, su palabra dice en Números que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, Él no se arrepiente, ¿sí? Si Él dice algo o Él va a hacer algo, Él no se arrepiente. Ahora bien, la palabra que está aquí es la palabra Naham en hebreo, que significa suspirar, lamentarse, pesar, ¿sí? Entonces, lo que dice en el versículo 9 es, quién sabe si se volverá y le pesará a Dios y le pesará este asunto, ¿sí? No es lo mismo que decir y se arrepienta, ¿sí? Y se aparte del ardor de su ira y no pereceremos. Entonces dice que a Dios le pesó, ¿sí? Naham, le pesó el asunto y no les hizo el daño que estaba marcado para esta ciudad. Pero vamos a conectar con Jeremías 18. Dice, en Jeremías 18, 7 dice así. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su mal contra la cual hablé, yo me arrepentiré, ¿sí? Me pesará hacerle el mal, ¿sí? Que había pensado hacerlo, ¿sí? Me pesará el mal que les había pensado hacer, ¿sí? O lamentaré, ¿sí? O suspiré, como en este caso, que una persona hace ese suspiro como si, la verdad que no lo voy a hacer, ¿sí? Es como que viene un sentir
de amor y misericordia y no ejecuta el daño, ¿sí? A eso se refiere. Entonces podemos ver que Dios es un Dios de misericordia, ¿no? Dios no es un Dios, como ya veíamos en el principio, de sectorial, ¿sí? Que Él está solamente por lo suyo, sino que Él es un Dios que envió a su Hijo, sí, un Padre que envió a su Hijo para que muriera para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Elohim, amó el Señor, ¿sí? El Padre al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, o sea, envió para todo el mundo, pero no todos van a creer, porque dice todo aquel que en él cree, ¿sí? Pero no todos creen. Entonces, el que cree va a tener vida eterna, ¿sí? Porque dice la palabra, no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿sí? Muy bien, entonces en Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió o le pesó, ¿sí? La palabra, aquí podemos ver que es la palabra Naham, ¿sí? Que tuvo pesar de esto. Dice, del mal que había dicho que les haría y no le hizo. Podemos leer en Efesios 4:22. Vamos al nuevo pacto en Brihadashá. El nuevo pacto que fue traducido como nuevo pacto es Brihadashá, que es pacto renovado, ¿sí? Es un pacto que fue renovado porque el primer pacto lo habían roto nuestros hermanos, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, aquí podemos ver que lo que sucede en Jonás, ¿sí? Que el Señor se le pesa el daño o le pesa lo que había determinado, le pesó lo que había determinado para Nínive y no lo hizo, ¿sí? Lamentó la situación y no lo hizo. También el Señor en Efesios 4:22 al 25 nos habla por el apóstol, dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado, ¿sí? ¿Cuál es el viejo hombre? Ese hombre, ese ser que teníamos, esa personalidad, esa carne que prevalecía antes de estar en Cristo, ¿verdad? Entonces, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Esto es lo que siempre hablamos cuando decimos que no vivimos en el pecado, ¿sí? ¿Entiende? Que no vivimos una vida de pecado, ¿sí? Ahora bien, ¿pecamos? Seguramente que sí, porque dice la palabra que todo hombre peca y el que dice que no peca es mentiroso, ¿sí? Pero no, eso no nos da la licencia de ir a pecar. El pecado debe ser un accidente, no una manera de vivir. Esto es lo que decía siempre mi profesor del instituto, que el pecado debe ser un accidente en el Hijo de Dios, no una manera de vivir, ¿sí? Entonces dice, vestido del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Justamente este hombre nuevo que Cristo levantó, ¿sí? Por medio del Espíritu, creado según Dios en la justicia. ¿Qué es la justicia? La Torah. Y tendréis justicia, Deuteronomio 6:25, y tendréis justicia cuando pongas por obra todos estos mandamientos, ordenanzas y preceptos que yo te escribo hoy. Y la santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vamos a leer Primera de Reyes. Primera de Reyes 21:27 dice así. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Yahweh a Elías tibita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días.
En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acá podemos ver que el Señor siempre fue un Dios piadoso y misericordioso. Esto que nos han enseñado, ¿sí? O nos han querido meter en nuestra mente de que el antiguo pacto o el Tanaj era un Dios malo y el Brihadashah o el nuevo pacto era un Dios bueno. Eso es un engaño. No es así. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice las Escrituras, ¿sí? En Hebreo 8:13. Entonces, Él es el mismo, Él no cambia, él no tiene sombra de variación. Él es el mismo, el que dijo, sea la luz y fue la luz, y el que dijo, yo soy el Aleph Taf o el Alfa y la Omega, como fue traducido en Apocalipsis 22. Entonces podemos ver que así como Él tuvo misericordia de Nínive, así tuvo misericordia de Acab, que era un rey perverso porque estaba casado con Jezabel, ¿sí? Era un rey que había cometido muchos pecados sobre Israel, pero se humilló. Oye, qué interesante. O sea, ¿quién puede decir, no, este no puede ser perdonado por lo que hizo? ¿Quién puede decir? ¿Quién puede decir, quién puede levantar semejante acusación, siendo que si nos arrepentimos y nos humillamos delante de Dios, así sea el pecado más aberrante delante de los ojos de los hombres? Dios puede perdonar, porque Dios, es interesante lo que dice en Samuel, porque dice, yo no miro como mira el hombre, Yahweh no mira como mira el hombre, Yahweh mira el corazón. Entonces, cuando el hombre está cometiendo algún error, alguna injusticia, es porque el hombre está poseído ¿cómo le digo esta palabra? Influenciado por con algún espíritu negativo, ¿sí? Porque Dios nos conoce, Él nos crió y Él no nos crió a nosotros con demonios. Él nos crió, ¿sí? Un espíritu que iba a tomar cuerpo, que iba a tener un alma y que iba a venir a la tierra con un propósito. Él no nos creó con demonios y con espíritus inmundos, solo que cuando vinimos a la tierra, ¿sí? Luego de comenzar a vivir en este mundo, nos hemos ido llenando de situaciones como de envidia, de celo, de ira, de falsedad, de adulterio, de mentira, de robo, y fue prevaleciendo el enemigo sobre el ser humano. Pero Él no nos hizo de esa manera, entonces Él mira el corazón, Él sabe lo que Él creó. Esto es muy interesante. Y en Segunda de Crónicas 33 también nos habla de esto. Dice 10:13, dice así. Y habló Yahweh a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Yahweh trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Entiende cómo llevaban los asirios cautivo eh, a sus víctimas? Fue puesto en angustia, oró a Yahweh su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido por Dios. Él oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Yahweh era Dios. Los asirios, ¿sí? En el versículo 10 dice, trajo contra ellos generales del ejército del rey de los asirios. Los asirios, cuando tomaban cautivo a los reinos, los mataban a los líderes, ¿sí? Generalmente los mataban, pero es muy interesante porque cuando Dios permite, ¿sí?, que suceda algo, es porque Él va a glorificar su nombre. Y aquí, como ellos no escucharon lo que Dios estaba hablando, envió al ejército de Asiria, ¿sí?, de los asirios, pero Él se humilló y se arrepintió porque Dios conoce su corazón, el corazón del hombre. Se humilló, ¿sí?, y se arrepintió, y el Señor, ¿qué hizo? Lo restauró a Jerusalén. Qué hermoso la misericordia de Dios. Así, en el capítulo 4 dice el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Yahweh y dijo, ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes, ¿sí? O que sientes, ¿sí? Porque ya vimos justamente esta palabra arrepentirse, ¿sí?
o que te pesa, ¿sí? El mal del ser humano. Ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Yahweh le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Yahweh Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Yahweh, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Este capítulo 4 hace un desenlace realmente maravilloso de lo que ya venimos hablando, ¿sí? Podemos ver que dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Entonces, Jonás supuso, bueno, paso la ciudad, ¿sí? 3 días de caminos y la ciudad se viene abajo y el juicio de Dios cae y se termina todos estos malvados que nos hicieron la vida imposible y todo lo que sucedió con el reino del norte, ¿verdad? Pero el Señor tenía ahí muchos hijos suyos, ¿sí? Mucho, como dice en otra parte de las escrituras, mucho pueblo suyo, ¿sí? Entonces, podemos ver que dice la palabra en el versículo 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Esta indicación que justamente encontramos aquí, que acampó hacia el oriente, ¿sí? Nos habla del juicio, ¿sí? Nos habla del juicio, porque el oriente, ¿sí? Nos habla justamente del juicio en las escrituras. Entonces, nosotros podemos llegar a pensar, ¿verdad? Qué malo que era Jonás, porque Jonás quiso huir a Tarsi, desde Jope a Tarsi, y no ir a Nínive a hablar a aquellos que había mucho pueblo de Dios en ese lugar. Y sí, pero muchas veces nosotros estamos en esa situación igual. Muchas veces hemos estado ahí, ¿sí? Muchas veces hemos estado ahí y hemos estado observando a ver si Dios desata el juicio sobre aquellos que nos hicieron mal un día. Hemos estado así en alguna situación, ¿sí? Porque Jonás pasó la ciudad, ¿sí? Proclamando el mensaje de Dios, de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿sí? En otras palabras, Jonás era profeta y lo que Jonás decía se debía cumplir o generalmente se cumplía cuando el profeta decía. Pero también vemos en distintas ocasiones que el Señor le da una segunda oportunidad al que se arrepintió, ¿sí? Como el rey Acab, como Manasés y todo lo que ya vimos, ¿sí? También vimos en el caso de Salomón, que ya hablamos, que Salomón se arrepintió, ¿sí? Y le dijo que no le iba a hacer daño en su reino, en su tiempo, sino que después de su muerte iba a dividir el reino. Cuando toma el reino Jeroboam y Roboam, ¿sí? Y se dividen los dos reinos, en el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Las dos casas que vienen a surgir en ese tiempo. Entonces podemos ver que Dios siempre se arrepiente. Entonces Jonás está esperando que el juicio venga porque odia a los ninivitas. Jonás sabía el nivel de perversidad de este pueblo, de los asirios, ¿sí?
y que justamente el reino del norte, sus hermanos fueron llevados cautivos, ¿sí? Y esperaban, ¿sí? Justamente que el Señor desate el juicio, ¿sí? Nehemías, a ver, 9 al 10 podemos ver, dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea, acá podemos ver que Sanballat, ¿sí?, y Tobías dice que les disgustó que viniesen justamente, como en el caso de Nehemías, a edificar, ¿sí?, a procurar el bien de los hermanos, ¿sí? Eso generalmente hacen los que no tienen a Dios en el corazón, que esperan el juicio sobre el otro. Pero muchas veces pasa con los hijos de Dios también estas situaciones, como en el caso de Jonás, ¿sí? Entonces Jonás está esperando que el juicio venga porque odia a los ninivitas y espera provisión, pero Dios también proveerá para los ninivitas, porque dice la palabra que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿sí? Entonces, cuando llueve, inclusive, no llueve sobre algunos en la ciudad, sino que llueve sobre toda la ciudad, y el agua riega todo el cultivo de toda la ciudad, sea el cultivo del malo, el cultivo del no tan malo, o el que es justo, ¿sí? Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, esperamos, ¿sí?, para nosotros, ¿sí? Queremos para nosotros la provisión, pero que Dios no provea al enemigo o al supuesto enemigo o el que nos hizo daño en algún momento, ¿sí? Pero Dios sabe qué propósito tiene con esa persona. En Jonás 4:6 dice, y preparó Yahweh Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces, aquí tenemos la palabra malestar, ¿sí? Dice, y le librase de su malestar. Esta palabra malestar, ¿sí? Vairá, que es la palabra que significa maldad, calamidad, disgusto, ¿sí? Para que le librase justamente de esa calamidad. Y en Primera de Tesalonicense, vamos a Primera de Tesalonicense, dice 2:14 al 16, dice así. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia, de la quejilá de Dios en Cristo Yeshua el Mesías, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Yeshua y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí podemos ver, ¿sí?, que así como en el primer siglo, ¿sí?, se levantaban los judeanos, ¿sí?, porque la palabra dice los judíos. Ya estamos estudiando el libro de San Juan y vemos, ¿sí?, que este grupo eran los judeanos los que estaban sobre, cuidando, vamos a decir, lo que era el templo en ese tiempo. Y todos sabemos que en ese tiempo no estaba el linaje de Aarón, que eran los que debían llevar adelante el sacerdocio, ¿sí? Se había mezclado ahí y estaban puestos por Roma todos los líderes. Entonces, estos que estaban en esta posición, ¿sí?, no permitían que vengan a enseñar a los gentiles, ¿sí?, la verdad de Dios, porque no permitían que los gentiles vengan a guardar o adorar al Dios de Israel, porque no querían que los gentiles entraran a adorar al Dios de Israel por medio de la gracia del Señor Yeshua, sino que ellos querían que entre de última,
¿sí? Pero tenían que pasar por el ritual de Moisés, que ya vimos cuál es el ritual de Moisés cuando estudiamos Gálatas, el libro de Gálatas, ¿sí? Que no es la circuncisión que le dio a Abraham, sino el ritual de Moisés era algo realmente aberrante que solo pasaban los gentiles, porque los judíos desde un principio ya eran circuncidados el octavo día, ya no pasaban por eso, entonces esto era terrible, lo que tenían que pasar los gentiles y tampoco les permitían vivir como judíos, sino que eh, le, le, le daban tenían ciertas cláusulas, ¿sí? Para adorar al Dios de Israel y de esta manera le hacían guardar las leyes noágidas, ¿sí? Y no le dejaban guardar la Torá en sí, ¿sí? Entonces, hay un trasfondo tremendo, ¿sí? Que no es todo los judíos del lugar, ¿sí? Porque vemos, de Jerusalén, digo, porque vemos que Pedro era un judío, ¿sí? Pablo era un benjaminita, ¿sí? Estaba Timoteo, Santiago, todos eran judíos o benjaminitas o levitas. Entonces, no podemos decir que los judíos estuvieron en contra todos, porque todos los que estaban con el Señor eran del pueblo de Dios, eran judíos, eran benjaminitas, podemos ver que también había de la tribu de Aser, ¿sí? Que era, si no me equivoco, Ana de la tribu de Aser. Entonces, eran todos del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, así como hoy en día enseñamos los mandamientos de Dios, ¿sí? Así también el Señor enseñaba los mandamientos de Dios y ellos no permitían que entrara aquellos que no eran pueblo. No querían que entren los gentiles a vivir como el pueblo. Querían que, bueno, de última, si entraban, que estén ahí nomás como gentiles, que no haya mucha mezcla. Tenían esa eh, podemos decirle cláusula, ¿no? Entonces, esto era muy terrible, ¿sí? Y así como pasaba en el primer siglo, así pasa hoy. No es diferente, ¿sí? Se olvidaron que ellos fueron llamados a ser luz a las naciones, ¿sí? Nosotros, hoy en día, por medio de Yeshua, el Mesías, fuimos llamados a ser luz a las naciones. Entonces nosotros no podemos comenzar a decir que fulano o el otro, o aquel o este, o el que a mí me gusta, o el que me simpatiza, puede ser salvo. No, porque nosotros fuimos llamados a ser luz a las naciones. Vamos a leer Romanos 9, 13, 18, dice así. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque el enemigo no endurece a nadie, el que endurece es Dios. Si Dios quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y si Dios quiere endurecer el corazón, endurece. Algunos se hacen los rebeldes y los duros, los que están eh, gobernados por las tinieblas y les gusta esa posición, pero no es el enemigo que los tiene ahí. Dios ha endurecido el corazón de ellos, nada más. No les alcanzó la misericordia aún, ¿sí? En el versículo 4 dice, volvemos para atrás, dice, Yahweh le dijo, ¿haces tú bien en enojarte? El Eterno quiere mostrar, sí, a Jonás la amplitud de su misericordia. Quiere mostrar por medio de de la actitud justamente de que le manda a Jonás a predicar en un lugar donde eran sanguinarios, malvados, perversos, que llevaron al pueblo cautivo, que hicieron lo que hicieron con el pueblo, ¿sí? Y que los llevaron por todos los lugares de la tierra, como dicen las escrituras, ¿sí? Y les cambiaron, ¿sí? Le dieron otra identidad, le mezclaron con otro pueblo. Y ahí el Señor dice, de ahí yo sacaré a mi pueblo. En, en
En el 5 dice que él hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Esto, la palabra enramada, ya sabemos, nosotros que estudiamos la Torah y que guardamos la fiesta, que es la palabra sukkah, ¿sí? Que es una tienda temporal. Recordemos que cuando guardamos nuestra fiesta de Sukkot o tabernáculos, hacemos la enramada, que es temporal. Si bien nosotros lo hacemos de una manera profética, el pueblo de Dios, hasta el día de hoy, inclusive en Israel, lo hacen en los patios y duermen ahí los 7 días. A mí me encantaría eso porque realmente es algo es muy lindo, para mí es algo muy lindo, yo lo vivo realmente como lo creo, ¿sí? Pero de repente no tuve la oportunidad y por ahí las condiciones de hacerlo y vivir esa experiencia, ¿sí? Hacemos la enramada en la congregación y bueno, es el día para el día de la fiesta y cada uno de los hermanos cuando visitamos en sus casas hacen las enramadas, nos sacamos fotos y todo esto, pero los israelitas el día de hoy que ellos 7 días comparten la cena, comparten el almuerzo, comparten el desayuno debajo de las enramadas, que es maravilloso ese tiempo. Para mí es hermoso la fiesta de Sukkot. Bien, todas las fiestas son hermosas, pero la de Sukkot es maravillosa realmente. Entonces, si la fiesta, justamente, la fiesta del perdón es una oportunidad para humillarse y pedir perdón. Y una vez que hemos realmente encontrado su gracia, lo que queda es el gozo de saber que fuimos perdonados. Y eso siempre provoca que nos arda el corazón en el deseo de compartir a otros su gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el corazón de Jonás? ¿Por qué digo del perdón? Porque recordemos que cuando empieza la fiesta de Sukkot, primero tenemos trompetas, luego tenemos en 5 días la fiesta eh, del perdón, o sea, no es una fiesta, sino que es un ayuno, y luego tenemos a los 10 días la fiesta de Sukkot, ¿sí? Entonces, podemos ver que hay una conexión con la fiesta de tabernáculos, ¿sí? Porque el Señor le perdona al pueblo, ¿sí? Como Él también está llamando a las naciones a que no pase por ese juicio, porque justamente, oye, qué interesante, porque hay una conexión maravillosa si nos ponemos a pensar, porque justamente el Señor llama a que la ciudad se arrepienta. No obstante, Jonás no dice arrepiéntanse porque van a perecer, no, dice aquí a 40 días Nínive será destruido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene diciendo el Señor hace 2000 años por su palabra y por su siervo y por sus hijos? ¿Sí? ¿Qué viene diciendo? El Señor vendrá, el Señor vendrá, el Señor vendrá. Y algunos se burlan, otros se ríen, otros menean la cabeza, otros dicen, son locos, lo que sea, pero el Señor vendrá. Así como el Señor vino en Pesaj, así como el Señor envió su espíritu en Sukkot, en Shavuot, ¿sí? En Pentecostés, realmente Él vendrá porque está escrito y es profético y vendrá y se cumplirá porque las escrituras nos mienten. Entonces, así Jonás salió a predicar, sí, salió a dar este mensaje y luego hizo un azúcar. Esto me parece muy, muy, muy profético. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos todo este tiempo, ¿sí? 40 jubileos, ¿sí? ¿Sí? Porque si nosotros calculamos 4 por 5 son 20 y podemos ver que tenemos 40 jubileos, ¿sí? Desde Cristo hasta el 2000, ¿sí? Tenemos 40 jubileos. Entonces podemos ver que el Señor hace 40 días, podemos decirlo de una manera profética, que nos está hablando que viene destrucción. Aleluya, qué tremendo. Y nos prepara un azúcar para nosotros, porque Él dice que nosotros, Él será nuestro azúcar, dice en Corintios, Él será nuestro tabernáculo. Esto es maravilloso, realmente el libro de Jonás es muy profético. Vamos a concluir en el versículo 8 al 11, ¿sí? Desde el 6, perdón, desde el 6, que dice así, dice, y preparó Yahweh Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Entonces, es interesante cómo todo el libro de Jonás, desde que comenzamos el capítulo 1, vemos que
Dios muestra eh, su poderío sobre todo, sobre la naturaleza, sobre el ser humano, sobre las bestias, sobre los animales, sobre las plantas, sobre la naturaleza, todo. Es interesante. No sé si otro libro lo demuestra de tal manera como lo demuestra, creo que no, el libro de Jonás. Porque vemos como los hombres que eran paganos, ¿sí? Obedecieron e hicieron voto al Señor. Vemos que el Señor tenía preparado un pez grande para tragar a Jonás. Vemos que el Señor le manda a devolver al pez, sí, a vomitar al pez en la costa, vomitar justamente a Jonás en la costa. Vemos que el Señor levanta una calabacera, manda un gusano este, a que lo hiera y se seque. Entonces podemos ver cómo el Señor está mostrando su poderío sobre todo en el libro de Jonás. Y eso es muy interesante, ¿sí? Entonces vemos que el Jonás dice, dice el 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Acá podemos ver la naturaleza. Dios preparó un viento y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Qué interesante, porque vemos que Jonás está haciendo como un tipo de capricho, como un tipo de niño malcriado, ¿sí? Bueno, era un hombre grande, ¿sí? Pero así estamos también nosotros muchas veces, haciendo estos berrinches delante del Señor, porque nosotros tenemos muchas veces una idea, ¿sí? Sobre un asunto y no sucede de esa manera, sino sucede de otra manera porque el Señor permite que suceda de otra manera y es la mejor manera de que debe suceder ciertas cosas y nosotros nos enojamos. Pero luego, en el transcurso del tiempo, podemos ver que fue bueno que sucediera de esa manera. Entonces es importante porque el Señor está, eh, Jonás obedece, entra a Nínive, proclama el mensaje de Dios, de aquí a 40 días Nínive será destruida y todo lo que sucede, pero Dios sigue obrando en el carácter de Jonás. Qué tremendo. Porque muchas veces nos pasa a nosotros situaciones, ¿sí? Y bueno, decimos, wow, pasé la prueba, bueno, aprendí, pero Dios sigue obrando con nosotros. Decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Pero es que nosotros no estamos todavía del todo pulidos. Porque Jonás, si realmente él hubiera estado pulido realmente para lo que el Señor quería, no hubiera estado en esta situación de enojarse, ¿sí? De pasar toda la ciudad y enojarse porque se quedó sentado al oriente esperando a ver qué iba a suceder y lo que sucedió fue que Nínive se arrepintió. En, en el versículo 10 y 11 dice, y dijo Yahweh, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. En estos últimos dos versículos, cerramos el libro de Jonás con eh, entendiendo, ¿sí? Demostrando a Dios una vez más su gran misericordia sobre sus hijos. Porque dice, tú tuviste misericordia de esa calabacera, tú te enojaste porque llegó el gusano, lo comió, la comió, se secó y todo lo que sucedió, y yo no tendré misericordia de Nínive, que no solamente hay 120,000 personas, ¿sí? Más de 120,000 personas, sino que no saben discernir entre el mal y el bien. No saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, dice. Y muchos animales. Y acá nos deja el Señor algo muy interesante porque Dios también tiene cuidado de los animales. Entonces vemos que dice,
Ellos no saben, ellos no entienden. Ellos no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y yo los voy a destruir porque el enemigo les cegó el entendimiento. Y yo sé lo que hay en ellos, sé lo que hay en sus corazones, sé el tesoro que puedo sacar de ellos. No los voy a destruir porque sí. Entonces tenemos que tener esta visión de Dios. Por eso es importante pedirle al Señor que nos dé su visión, que nos dé su manera de ver y su manera de mirar las cosas, porque realmente muchas veces sabemos o Dios nos revela que nos están haciendo daño porque Dios revela a sus siervos todas las cosas, ¿sí? No a todos, pero muchas veces nos revela cosas que están sucediendo sobre nosotros, como hechicería o cosas así. Y, y Dios no quiere la muerte del impío, dice su palabra. Dios quiere que el impío se arrepiente y se convierta, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros vemos porque Dios nos revela las cosas, ¿sí? Y luego vemos a esa persona de la cual Dios nos reveló que nos estaba haciendo daño, vemos en tal situación o de repente que viene a Cristo y decimos, ¿cómo es esto, Señor? Me revelaste que me estaba haciendo daño y ahora viene a ti. Esa es la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere demostrar todo el tiempo, o Dios está demostrando, mejor dicho, todo el tiempo que Él es un Dios de misericordia desde el principio al fin. Él no es un Dios de que hoy dijo una cosa y mañana dice otra, no. Él es un Dios que Él creó todas las cosas para que todas las cosas se sujeten a su voz y a su mandato. Así que vamos a dejar hasta aquí porque ya dimos por finalizado el libro de Jonás. Así que espero que tenga un excelente final de tarde y nos encontramos en el próximo programa. El Padre Eterno te bendiga. Shalom.